Bueno, vamos, hermanos, a oír la palabra del Señor, esa palabra que es maravillosa. Bueno, tengo demasiados textos bíblicos, pero voy a escoger uno de ellos. Primera a los Corintios capítulo 11. Primera a los Corintios capítulo 11, los versos 30 al 32. Hoy vamos a presentar un tema lleno de inquietudes. Por allá hace muchos años, en alguna reunión de pastores, tuve una intervención y la llamé Solo Preguntas. Y hoy parece que voy a repetir no el discurso que dije allá, pero sí tengo la cabeza llena de dudas, llena de inquietudes. Lo que voy a enseñar hoy tiene mucha inquietud, muchas cosas para preguntar. Bueno, dice primera a los Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Oiga eso, debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas cuando el Señor nos juzga, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Siéntense, por favor. Me voy a confesar con ustedes. Llevo no sé cuántos años predicando, ya casi 40. Y la enseñanza que le voy a predicar hoy nunca la he enseñado así. Así que vamos a estrenar hoy palabra. Y estoy un poquito preocupado por lo que voy a enseñar. Y les voy a decir por qué estoy preocupado. Es que tengo la cabeza llena de preguntas. Escuchen las preguntas que tengo. ¿Dónde se originó la enfermedad? Pero la enseñanza de hoy se llama la verdad sobre la enfermedad. Entonces estaba yo desarrollando este tema y miren todas las inquietudes que me llegaron. Primero, ¿dónde se originó la enfermedad? ¿Tiene alguna relación la enfermedad con el pecado? Escuche esta que me está dando vueltas en la cabeza. ¿Hay muerte porque hay pecado? ¿Sí o no? Hay muerte porque hay pecado. ¿Hay muerte porque hay enfermedad? Claro. Pero la pregunta es, entonces, ¿hay enfermedad porque hay pecado? Si Adán no hubiese pecado, ¿habría enfermedad en el mundo? ¿Por qué el Señor Jesús? Esta es otra que me está volteando aquí en la cabeza. ¿Por qué el Señor Jesús a veces perdonaba primero el pecado y luego sanaba la enfermedad? ¿No le parece a usted eso curioso? Primero perdonaba pecados y luego sanaba la enfermedad, no al revés. ¿Será la enfermedad una obra del diablo? No, es que con razón estoy asustado. ¿Qué voy a saber yo todo eso? ¿Quién enfermó a Job? ¿Satanás o Dios? ¿Será la enfermedad una disciplina puesta por Dios a los creyentes? ¿Qué debiera hacer cuando estoy enfermo? ¿Hace parte la sanidad de nuestros cuerpos de la salvación de Dios? Esta sí es muy fácil.
¿El Señor es nuestro sanador? Eso sí lo sabe fácil, ¿eh? Cuenta. Pero aquí viene lo más difícil. ¿Deseamos obtener sanidad según los métodos humanos o estamos dispuestos a confiar en Dios? Aquí se está poniendo esto más complicado. ¿Se puede confiar en Dios sin necesidad de la medicina? Entonces, quien use la medicina es porque desconfía de Dios. Esto se está calentando. Yo acostumbro, cuando esto está muy difícil, yo me apoyo por aquí en los que tengo aquí atrás. Por eso traje a Julio para acá, por eso lo traje, no es gratis. Así que alistes, amigo, a ver qué va a pasar aquí. Entonces, el que use la medicina es porque desconfía de Dios. ¿Quiere Dios que nuestro cuerpo, que es su templo, esté enfermo? Y última, no porque sea la última aquí, sino que ya no puedo seguir preguntando más. Si un cristiano está enfermo, es porque le es infiel a Dios. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver qué podemos responder aquí. Hay cosas que son ciertas y otras cosas se le quedan a uno sin definirlas. De una vez les advierto, lo que yo no sea capaz de responderles aquí, en el cielo usted me busca y me dice: hermano Héctor, acuérdese que usted quedó debiéndome una respuesta, y en el cielo se la daré con seguridad. Pero aquí hay cosas que yo le digo, puede que sí, puede que no. Pero hay cosas que son ciertas. Las enfermedades son lo más común en la vida humana. Si deseamos preservar nuestro cuerpo en una condición que glorifique a Dios, entonces necesitamos saber qué actitud debemos tomar frente a las enfermedades, cómo utilizarlas y cómo ser sanados de ellas. Vamos a mirar un poco, hermano, que de verdad que me sorprende esto, la relación que hay entre la enfermedad y el pecado. La Biblia, cuando uno mira la Biblia con calma, se da cuenta que la misma Biblia revela que la enfermedad y el pecado tienen una estrecha relación. Porque entre otras cosas, el resultado final del pecado es la muerte. Pero antes de la muerte, ¿qué hay? Enfermedad. Entonces, si el pecado produce muerte, antes de la muerte produce la enfermedad. Porque uno se muere es porque está enfermo, ¿o no? Vayan diciendo amén. Anímenme con el amén para saber si estoy dando las cosas bien o no. Entonces, la enfermedad, ¿dónde se halla la enfermedad? Entre el pecado y la muerte. Ahí ponemos la enfermedad, entre el pecado y la muerte. Quiere decir que la enfermedad es el resultado del pecado, y esa enfermedad conduce a la muerte. Y ahora hice una pregunta y aquí la respondo. Si no hubiese pecado en el mundo, ciertamente tampoco habría muerte. Y si no había muerte, tampoco había enfermedad. Así que el pecado sí tiene que ver muchísimo con la enfermedad. Si Adán no hubiese pecado, de seguro no habría enfermedad en la tierra. ¿Por qué? Porque las enfermedades y otras aflicciones son traídas por el pecado.
Quiere decir que cuando nosotros aquí nos enfermamos, hay que echarle la culpa de nuestra enfermedad al pecado. El pecado fue el que originó la enfermedad. No se oyen los amenes. Ahora, nosotros tenemos dos naturalezas: una naturaleza espiritual y una naturaleza física. Cuando el pecado entró en el hombre, ¿cuál de las dos naturalezas le afectó? ¿La espiritual o la física? ¿O las dos? Las dos. Las dos. El hombre no solamente pecó y ese día se murió espiritualmente, sino que también ese día murió físicamente. Quiere decir que a partir de ahí sus días fueron contados. Entonces el pecado afectó la naturaleza espiritual y también la física. Afectó el alma, porque el alma del hombre fue dañada por el pecado, y ahí también la enfermedad afectó los cuerpos humanos. Entró el pecado, afectó el alma y afectó el cuerpo. Así que ahí fue donde nos invadió la enfermedad. El pecado en el alma y la enfermedad en el cuerpo revelan que el destino del hombre, qué triste, es morir. ¿No le da a usted mucha tristeza saber que nos tenemos que morir? Pero ¿qué hacemos? Eso es el producto del pecado. Cuando el Señor Jesús vino a traer la salvación, no solo perdonó los pecados del hombre, sino que también sanó todas sus dolencias. Así que lo que el Señor hace es solucionar el problema del alma por un lado y el problema del cuerpo por el otro. Mire usted el Salmo 103, que nos lo aprendemos de memoria. Amén. Como dice el Salmo 103, versos 2, 3. Dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y por allá dice, mire, Él es el que perdona todas tus iniquidades y, amén, también hace lo otro, el que sana todas tus dolencias. Así que el mismo salmista ponía las dos cosas a la par. No solamente Él arregla el problema espiritual, sino que también arregla el corporal. Primero es el espiritual y luego el corporal o el físico. Sana, pero antes de sanar, perdona. Y en Isaías 53 también dice por allá que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 5. Mire, o sea que en la cruz el Señor no solo perdonó nuestros pecados, sino que también atacó el problema físico por su llaga. ¿Y cuál llaga? En la cruz. Por su llaga fuimos curados. En el verso 12 dice que Él llevó el pecado de muchos. Amén. Llevó el pecado de muchos. Pero en el verso 4, en el 4 dice: llevó Él nuestras enfermedades. O sea que el tema de la cruz es para lado y lado. Él va a la cruz no solamente para arreglar el pecado, sino también la enfermedad. Al Señor le interesan los dos aspectos. En el capítulo 9 de Mateo y en el verso 5 hay algo bien especial. Y es que el Señor perdona primero el pecado y luego sana la enfermedad. Es decir, en otras ocasiones sanaba la enfermedad y después perdonaba. Mire aquí este caso. Le llevan un hombre
¿A qué le llevan ese hombre al Señor? ¿A qué? ¿Cuál era lo que buscaban la gente? ¿Que lo sanara o que le perdonara los pecados? Que lo sanara. O sea, la gente estaba preocupada era por la sanidad del cuerpo, por la enfermedad que él tenía física. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor primero le dice: tus pecados te son perdonados. Porque el Señor sí pone las cosas en el orden que es. Para Dios es primero la sanidad espiritual que la sanidad física. Así que Él primero, amén, primero le perdona los pecados. Dice: tus pecados te son perdonados. Y luego dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Miren cómo el Señor atiende ambas cosas. Entonces el pecado está en el alma, amén. Y así como el pecado está en el alma, la enfermedad está en el cuerpo. Y quiero decir, escuche esto, a ver, hermano. Si el pecado está en el alma del hombre, ¿quién es el culpable de que el pecado esté en el alma del hombre? Satanás. Y si Satanás es el culpable de que el alma esté con pecado, ¿no será que Satanás también es el culpable de que la enfermedad esté en nuestros cuerpos? Hay un pasaje en donde dice que el Señor vino a destruir las obras del diablo. ¿Quiere usted saber cuáles son las obras del diablo? ¿Quiere usted saber si la enfermedad es una obra del diablo? Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Cada vez que el Señor se encontraba con los demonios, ¿qué hacía? Los echaba fuera. Cada vez que se encontraba con un enfermo, ¿qué hacía? Lo sanaba. El Señor en su ministerio hacía tres cosas. Número uno, salvaba. Número dos, sanaba. Y número tres, liberaba. Amén, amén. Muy bien. Primero, salvaba al alma. Segundo, sanaba el cuerpo. Y tercero, liberaba de los demonios. Así que el Señor hace esas tres cosas y son supremamente importantes. El capítulo 10 de los Hechos, verso 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes, y mire, y sanando. Aquí hay que mirar que no dice salvando ni liberando, dice sanando. ¿Y qué es lo que se sana? El cuerpo enfermo. Entonces dice, él iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Traducido, ¿qué quiere decir eso? Que él sanaba, ¿qué era? La enfermedad. ¿Y qué dice aquí el capítulo 10 de los Hechos? Que él sanaba, ¿qué? A los oprimidos por el diablo. ¿Eso qué quiere decir? Que la enfermedad es una opresión del diablo. ¿Lo podemos entender así o no? Ahora vamos a entrar en una parte que es bien discutida. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, siempre citamos un texto
y a veces no lo explicamos muy bien. Y ese texto lo que quiere decir es que cuando alguien participa de la Santa Cena indignamente, el Señor lo disciplina o lo castiga. ¿Lo hemos creído así o no? Y nos basamos en qué, porque uno no puede decir una cosa sin tener apoyo bíblico. Vamos a mirar primero a los Corintios capítulo 11 verso 30. Es decir, vamos a mirar si las enfermedades de los creyentes a veces Dios las permite como una disciplina. Dice, por lo cual, el verso 27, vamos a leerlo desde atrás. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y no solamente por participar de la Santa Cena, de la ceremonia, sino el que viva una vida cristiana en indignidad. Porque no es solamente comerse el pancito aquí o el vinito que se da, la uva, no, es la vida indigna del cristiano. Entonces, cuando un cristiano no agrada a Dios con la vida que lleva, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esas son palabras pesadas, muy pesadas. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan o beba de la copa. Eso es lo que está diciendo Pablo, es: vamos a tener la Santa Cena, pero si usted no vive una vida cristiana agradable a Dios, antes de eso pruébese, examínese. ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho toda la vida? Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, el que vive una vida cristiana sin agradarle a Dios, cuando participa de la Santa Cena, ¿qué come y qué bebe? Dígalo, léalo, a ver que se escuche. ¿Qué come y bebe? Juicio. Eso es muy duro, por eso yo esto nunca lo había predicado, pero aquí ¿qué más hago si eso es lo que la Biblia dice? El que come y bebe de la Santa Cena sin vivir una vida agradable a Dios, come juicio. Come juicio. Verso 30. Por lo cual, o sea, porque hay cristianos que viven mal delante de Dios, por esa razón hay que de parte de Dios, lo acabamos de leer y decir, ¿qué hay? Díganlo duro, juicio. ¿A quién? ¿Ese juicio es al mundo o a la iglesia? A la iglesia. ¿Y cuál es el juicio? Véalo, ahí está. Por eso es que hay muchos enfermos y también hay debilitados entre vosotros, y peor aún, y hay muchos que duermen. ¿Será entonces, hermano, que lo que usted quiere decir es que hay enfermos en la iglesia por causa de su mala vida cristiana? Dígalo usted. Yo no me quiero meter en ese problema, pero estamos estudiando lo que la Biblia dice. Por lo general, nosotros creemos que la enfermedad es solo un problema del cuerpo y que no tiene nada que ver con la justicia, ni con la santidad, ni con el juicio de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo explícitamente que la enfermedad es el resultado de una vida que no le agrada a Dios y que de alguna manera es un juicio de Dios para el creyente. ¿Así lo entiende usted o no? ¿O hay cosas que son tan duras que uno no las quiere como aceptar? Pero ¿qué hacemos, hermano? ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Entonces, ¿le creemos al Señor o no? Y si no, venga, le muestro unos textos para que usted vea lo complicado que es esto. Vean, cuando alguien vaya a pedir oración por sanidad, ¿sabe qué debe hacer antes?
confesarse. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? No, yo no vine aquí a confesar ningún pecado. Yo vine fue a que oraran por mí. Pero mire lo que dice Santiago 5:16. Es que ese tema de la vida que agrada a Dios y la enfermedad, eso van de la mano. Y mire ese texto, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, ahora sí, después de que nos confesemos nuestras ofensas, ahora sí orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está viviendo una vida que no le agrada a Dios, usted está pecando delante de Dios, su vida es indigna delante de Dios, usted tiene una enemistad con algún hermano, con alguien en la iglesia, ¿es correcto que usted venga para que oremos para que el Señor lo sane? ¿O qué tiene que hacer primero? Vaya y arregle su problema espiritual primero. Lo dice el hermano Héctor Betancourt. Yo no me meta a mí en ese problema. Solo dice es el Señor, es la Biblia. Yo lo único que digo es decírselo a usted, pero eso es lo que la Biblia dice. Quiere decir que tenemos que confesar nuestros pecados a fin de recibir sanidad. ¿Por qué? Porque la raíz de la enfermedad es el pecado. Eso quiere decir, hermano, que la enfermedad en muchas ocasiones puede ser un juicio de Dios sobre el pecado. Y voy a aclarar que no significa esto que quien esté enfermo es porque esté en pecado. Tampoco voy a decir eso, cuidado. No voy a decir eso, porque tampoco voy a exagerar a decir que todo hermano que está enfermo es porque está en pecado. No. Tampoco voy a decir eso, porque sería un atrevimiento pues decirlo. Solo que sí hay que dejar como la puertica ajustada. Cuando yo estoy enfermo, o será que Dios me quiere dar una lección, como voy a explicar más adelante, o es que mi problema se origina en alguna desobediencia que tengo. Ahora, cada vez que un creyente es disciplinado por Dios, ¿qué es lo que Dios busca? Enseñarle algo. Puede ser que usted o yo nos enfermemos y no sea porque estemos pecando, sino porque Dios nos quiere disciplinar. Así que la enfermedad puede ser no un asunto de pecado, sino un asunto de disciplina de Dios. A veces la enfermedad hace que meditemos y examinemos nuestra vida y nos hace consciente de cualquier pecado escondido y de cualquier rebeldía o obstinación que pueda haber sobre nosotros, y por eso Dios nos está disciplinando. Cada que usted esté enfermo, pregúntese: ¿estaré pecando contra Dios? O no, yo no estoy pecando contra Dios. Entonces puede ser que Dios le está dando una lección. Ahora, si yo estoy enfermo, ¿debo apresurarme a buscar la sanidad con métodos de curación? ¿O me voy a llenar de temor que ya me voy a morir? No, ni lo uno ni lo otro. Cuando usted se enferme, ni corra a buscar a ver alguna medicina, ni tampoco crea que se va a morir. Más bien lo que hay que hacer es ponernos en las manos de Dios, examinarme de una manera sincera a ver qué es lo que está pasando. Si Dios me está disciplinando por alguna cosa mal hecha mía, o es que Dios me quiere dar una lección. A veces, hermano, la enfermedad hace que entendamos nuestra condición. Vea, uno de vez en cuando, porque no es que Dios lo va a mantener a uno enfermo siempre, pero la enfermedad muchas veces es para que usted mire cuál es su condición
y que usted sepa si usted vive para Dios o vive para sí mismo. Uno a veces, hermano, se le olvida que hay que vivir para Dios y se concentra tanto en sí mismo que Dios le permite una enfermedad para que usted mire para arriba. A veces pasa eso a los creyentes. Hay creyentes que se enferman, o se enferma un hijo, o se enferma la mamá o alguien, y hasta ese día no buscaban a Dios. Pero qué curioso, se enfermó alguien y ahora sí a buscar a Dios. A veces Dios permite las enfermedades para que usted lo busque. Y lo más triste de todo es que a algunos Dios los sana y se les olvida. A muchos Dios los sana. Dios hace el milagro en usted, en su esposa, en su mamá o en un hijo o en quien sea. Y mientras Dios hace el milagro hay avivamiento. Pero pasan los días y se nos olvida. Así que nada raro que la enfermedad vuelva y aparezca. Ve, ¿y por qué volvió y apareció la enfermedad? Porque parece que cuando tú estás enfermo es cuando más buscas a Dios. Así que Dios quiere que lo busques y de pronto por eso es que estás enfermo. Puede ser eso, puede ser eso. Ahora, lo que cuenta no es si el creyente debe enfermarse o no, sino más bien si el creyente le resiste a Dios. O Dios desea, hermano, que usted se olvide de su enfermedad mientras esté enfermo. No, Dios, hermano, básicamente lo que quiere es que usted lo mire a Él, que usted aprenda a depender de Dios. Y muchas veces el cristiano solo quiere depender de Dios o cuando está enfermo o cuando está pobre, o cuando está en problemas o cuando está en angustias. Y resulta que a Dios hay que buscarlo siempre. Esté uno en la condición que esté, hay que buscar a Dios. Amén. Vamos a hablar un poquitito de la medicina, las ciencias médicas. En los años que llevamos caminando por este sendero, uno se ha encontrado hermanos de toda clase. Yo me he topado, como decía mi abuelo, con hermanos que condenan al que vaya al médico. Y no sé si aquí todavía hayan de esos hermanos. Pero hay algunos hermanos tan fieles a Dios, tan temerosos de Dios, que ellos cuando ven que alguien se toma una aspirina para un dolor de cabeza, lo condenan. Y le digo, usted es que no tiene fe en Dios. ¿Usted en quién ha creído? Él es su sanador. Y están en contra de eso. Yo he conocido casos. Alguna vez una hermana muy preciosa, que para nosotros en el ministerio fue una bendición, en un pueblito donde fuimos pastores. No, ella como que era enemiga de la ciencia médica. Y temprano se dio cuenta que tenía un problema de salud que la mataría. Nunca quiso ir a un médico. Y al poquito tiempo estábamos en el cementerio con ella. Entonces la pregunta es, ¿soy yo tan fiel a Dios que no puedo ir donde los médicos? Bueno, vamos a ver si resolvemos esto y quedamos de amigos aquí todos. El hombre, desde su punto de vista natural, siempre trata de obtener la salvación por medio de sus propias obras, ¿cierto? Hay gente que quiere ser salvo por sus propias obras. Pero el Señor en la cruz le solucionó el problema de sus pecados. Así que alguien dirá,
¿Yo cómo voy a buscar ser salvo de mi propia cuenta si el Señor lo hizo en la cruz? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero aquí viene lo otro. Y el Señor en la cruz, ¿qué solucionó? ¿El problema del pecado, sí o no? ¿Y qué más solucionó en la cruz? A ver, díganme que ya lo aprendimos. ¿No se oye? La enfermedad. El Señor en la cruz no solamente llevó mis pecados, sino también mis enfermedades. Entonces, si el Señor en la cruz llevó mis pecados, ¿para qué quiero yo salvarme de cuenta propia? Pero también lo otro, ¿y para qué quiero yo sanarme de cuenta propia? Ese es el argumento de los que están en contra de los médicos o de la medicina, pues. ¿Queremos recibir sanidad con nuestros propios métodos? ¿O le creemos al Señor que lo que Él hizo en la cruz también va a favor de mi enfermedad? Por eso es que el tema aquí es donde se pone color de hormiga. Porque de verdad, hermano, tiene mucha razón. Entonces, si buscamos la sanidad fuera de Dios, entonces la enfermedad que tenía el propósito de instarnos a estrechar nuestra relación con Dios, nos va a apartar de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú buscas la sanidad a través de la medicina, esa medicina lo que hace es alejarte de Dios. Esa medicina lo que hace es que tú no confíes en Dios. ¿Amén o no amén? Estamos aquí sin saber qué hacer, ¿cierto? Pero usted dirá, hermano, pero hay algunos creyentes que usan medicina sin que ésta les afecte en su relación con Dios. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes ha usado alguna medicina y eso no le ha afectado la relación con Dios? Bueno, ya como que empezamos a arreglar el problema. Pero hay algunos, y aquí es donde viene el problema, hay algunos que creen más en el poder de la medicina que en el poder de Dios. Ahí es donde ya eso es complicado. Porque ¿cómo voy yo a desplazar a Dios y a poner en vez de Dios la medicina? La sanidad que se recibe por la medicina depende de la inteligencia del hombre. Mientras que la sanidad que se recibe por confiar en Dios depende del Señor. Por ejemplo, hermano, ese es el argumento de los cristianos antivacunas, para que seamos claros. Hay cristianos que son tan fieles a Dios que dicen, no, si a mí me da el COVID, yo tengo un sanador. Y por eso no se aplican la vacuna. Y es curioso, a algunos el Señor los sana y a otros no. Hay cantidad de cristianos muertos por causa del COVID. Entonces la pregunta ¿es inteligente que yo desprecie la medicina y espere en el Señor? Por eso digo que este tema es muy enredado. ¿Qué se me hizo Julio? Aquí está Julio. Bueno, inconscientemente el paciente permite que su corazón ponga la confianza en la medicina más que en el poder de Dios. Y se puede confiar en Dios y no necesitar medicina. Hay hermanos así, que no se le toman a usted una aspirina. Así hay, y no pocos.
los vamos a condenar a ellos. Entonces, si usted no condena a un hermano que no tome aspirina o que no se vacune, no lo vaya a condenar. Déjelo, él sabrá. Pero el que haga esto tampoco condene al que sí se vacuna. Porque uno come legumbres y otro come carne. Para unos comer legumbres es lo ideal, y para otros comer carne no es problema. El que come carne no juzga al que come legumbres, y el que come legumbres no juzga al que come carne, porque el que come carne para el Señor come, y el que come legumbres para el Señor come legumbres. Así que cada quien decide lo que hace, y usted no tiene por qué juzgar a nadie. ¿Tienes fe? Tenla para contigo. Tenla para contigo. Amén. Entonces, hermano, la mayoría de los creyentes, a ver, aquí viene algo que sé que nos vamos a poner de acuerdo, fácil. La mayoría de los creyentes consideran la medicina como algo dado por Dios y por tanto creen que se puede usar. A ver, levante la mano el que cree que la medicina también viene de parte de Dios. Dios dio dones a los hombres, y Dios dio la facultad también de que el hombre mismo busque soluciones a sus problemas. Entonces, por eso es que usted no puede condenar a un hermano que vaya y se haga unos exámenes de laboratorio, y que vaya donde un médico y que se tome unas medicinas. No condene a nadie por eso, porque creemos que Dios ha dado dones a los hombres. Pero claro, viene la pregunta: ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Vamos a hablar de cosas ideales. Esa clase de sanidad que produce la medicina ¿será mejor que la sanidad que Dios hace? ¿Qué es más fácil? ¿Uno enfermarse y arrodillarse delante de Dios y ponerse en las manos de Dios, o ponerse en las manos de un médico? Para unos es más fácil ponerse en las manos de Dios, para otros no. Para otros es más fácil. A ver, a mí me da una cefalea bien fuerte, un dolor de cabeza terrible. Yo tengo dos opciones: o me tomo un par de aspirinas que sé que me quita el dolor de cabeza, o arrodillármele a Dios para que me sane. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más rápido? ¿La aspirina? No. Ahí es donde el creyente tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Yo qué hago? Ahora, si estamos tratando de obtener algo más importante que la salud, no tenemos otra alternativa que permanecer en silencio delante de Dios y esperar su voluntad. Entonces, hermano, no vamos, y eso es bueno que quede claro, no vamos a ser inflexibles diciendo que Dios nunca aprueba el uso de la medicina, porque en muchas ocasiones, y eso a uno le pasa, vamos a orar por la mano del médico que va a operar a mi mamá, ¿y usted lo hace o no lo hace? Bueno, entonces también, y uno ora por los médicos también. Así que Dios ha de alguna forma honrado la utilización de la medicina, y en muchos casos la sanidad que proviene de la medicina es dolorosa y requiere tratamientos largos. En cambio, cuando el Señor sana, es ya. Vea, la sanidad de los médicos, de la medicina, es lenta. Es un proceso, es doloroso, hay que hacer terapias y se demora a veces, y costosa. En cambio, la sanidad que viene del cielo es inmediata y no duele. Amén.
Entonces ahí es donde el cristiano tiene libertad. O se va para la EPS y paga y se somete a todos tratamientos, exámenes humillantes de todo, y que le hagan un tratamiento largo a ver si se sana, o se mete en Dios para que Dios, sin tratamiento prolongado y sin cobrarle nada, porque el Señor no le pregunta a usted si está en EPS o en el CISBEN o en nada, ya sano. Usted es el que decide. Pastor, vengo aquí, como lo que me decía una hermana una vez, que tenía al esposo conectado a un respirador porque tenía muerte cerebral, y todavía recuerdo eso y no sé si es mi conciencia la que me atormenta. Ella tenía a su esposo conectado y el médico le dijo: señora, hay que desconectarlo, y si lo desconectamos él se muere. Entonces la hermanita le dijo: espéreme, doctor, que venga el pastor. Cuando el pastor venga, que el pastor decida. ¿Y yo? ¿Cómo que yo? Y apenas llegué, la hermanita pobrecita me dijo: ay, pastor, siquiera llegó, porque el médico lo está esperando a usted. Y le dije: a mí, si ese señor a mí no me conoce. No, es porque yo le dije que si se desconectaba o no, esa decisión la tomaba el pastor. Y le dije: no, señora, qué pena, yo esas decisiones no las tomo. Eso lo tiene que decidir es usted. Claro, imagínese. Pero claro, yo al final sí le dije: hermana, si el que estuviera en esa cama fuera no su esposo, sino mi hijo o mi mamá o un ser muy querido, en la condición que está, yo sí pediría que lo desconectaran. Entonces fue y le dijo al médico: doctor, que lo desconecte, mandó a decir el pastor. No, yo no fui. Imagínense, en el cielo, hermano, me vas a hacer el reclamo a mí por culpa suya. Yo no, fue su esposa la que decidió. Entonces, hermano, uno es el que decide. Ahora, la sanidad que hace Dios es definitiva, pero la que hace la ciencia médica es temporal. Usted escoja cuál quiere. Ahora, el Señor desea que usted y yo tengamos un cuerpo sano y fuerte para que le sirvamos a Él. Esa es la gran verdad. Yo tendré que preocuparme por mi cuerpo. Bueno, el Señor un día dijo: no os inquietéis por vuestro cuerpo. Yo creo que si yo le entregué mi vida al Señor, Él también cuidará mi cuerpo. Pero eso no significa que yo no tenga también que ayudarme. Amén. Yo debo ayudarme. Yo debo tener cuidado y no ir a los extremos tampoco, porque, hermano, a veces hay hermanos que tienen mucha fe, demasiada fe, pero ellos no se cuidan y quieren que el Señor les alcahuetee sus desórdenes. Por ejemplo, anoche eran como las 12 de la noche y yo no me podía dormir. Y yo, ¿qué me pasa? Y resulta que por ahí nos mandaron un regalito ayer. Y llegamos de aquí como a las 10 de la noche y me dio por comerme una tortilla ahí grande. Y me enfermé. ¿Culpable quién? Gracias. Oiga, y es amiga mía. Yo soy el culpable. Yo. Pues sí, yo entendí eso. Y a las 12 de la noche me levanté a tomarme por ahí algún bicarbonato, porque no, estoy lleno y no voy a poder dormir de esto. Entonces tenía dos opciones: orar a Dios o bajar a la cocina y tomarme un bicarbonato. ¿Qué creen que hice yo? Ajá. Y si hubiera orado, a lo mejor el Señor me hubiera sanado, pero yo tenía el bicarbonato ahí fácil. No, venga, que por aquí es más rápido. Así que esas son decisiones. Ustedes tienen un pastor que no cree en la sanidad divina. No, yo sí creo en la sanidad divina.
Pero anoche me tomé el bicarbonato y a la media hora me quedé dormido. Y por eso es que estoy aquí en la dominical. Amén. Hay algunos que se enferman por su mal comportamiento y luego buscar a Dios. Qué pena, qué vergüenza. Usted se acuesta a comerse una bandeja paisa a las 11 de la noche, ojo, y a las 3 de la mañana no se puede dormir. El culpable es usted. No busque a Dios, arregle su problema, usted se metió en él. Yo pienso así. Bueno, entonces, hermano, el Señor quiere que usted y yo tengamos un cuerpo sano. Pero hago una pregunta: ¿yo me debo ayudar o debo dejar que me enferme y ahí tengo mi sanador? Como si el Señor fuera una alcahueta de mis desórdenes. Por ejemplo, si yo sé que mi sobrepeso me trae problemas cardíacos, ¿qué tengo que hacer? Orar a Dios para que me fortalezca el corazón y que no se me afecten las arterias con la grasa, o yo mismo me controlo en la alimentación y en el ejercicio físico. ¿Qué hago de las dos? Orar. Y se come la chunchurria que sea. Ah, vea, mire. ¿Está bien o no está bien lo que hacen estos dos muchachos aquí? Ah, no es que lo hagan. Sí, yo entendí mal. Darwin, usted sí. Sí. Bueno, hay que, hermano, cuidarse uno primero. Y yo me cuido, y ya si tengo problemas cardíacos, ahí sí busco al Señor. Señor, sáneme el corazón. Pero es porque yo también me estoy cuidando. Vea, ojo con lo que voy a decir aquí, que esto es de doble filo. ¿Quiénes aquí toman vinito? Vinito. ¿Quién toma vinito aquí? Yo. Bueno, y el vino que más amargo se ha tomado aquí el amigo ese se llama vino La Suegra. Es un vino muy amargo que hay. ¿No han tomado vino La Suegra? Amargo, mucho. Bueno, ¿sabía usted que el apóstol Pablo a Timoteo le recomendó que tomara un poquito de vino? Lo que voy a decir aquí, esto está peligroso, porque de aquí va a salir el pastor nos autorizó a todos a tomar vino. Ay, me destituyen, hermano. Cuidadito, se pone a hablar de eso. No, vamos a citar la Biblia. Amén. A ver, búsqueme por allá para que otro caiga en el problema junto conmigo. Timoteo sufría problemas estomacales, como los que me dieron a mí anoche. Y no que yo anoche no tomé vino, se me olvidó. Tomé fue bicarbonato. Pero mire lo que le dijo Pablo a Timoteo. Le dijo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Es un poquito, cuidado, exageran. Un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces Pablo estaba acusando a Timoteo de que le faltaba fe. No, sencillamente hay cosas que uno las puede arreglar, hermano. Con algunos detalles uno los puede arreglar. Y resulta que el vino, está demostrado que el vino es un complemento alimenticio especial. Claro, con lo que estoy diciendo, cuidado. Claro que esto se va a ir por las redes y ya me metí en un problema aquí. Los europeos no toman sobremesa, toman es vino, siempre un vino, porque está comprobado que el vino ayuda, es un diurético especial para la comida. Pero eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Y escuche este otro caso. Vamos a mirar Isaías 38, verso 1 en adelante, una historia. Isaías 38, 1 dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Te vas a morir. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Porque, hermano, que a uno el Señor le mande que se va a morir. A mí no me gustaría que llegue un profeta y me diga: oye, hermano, que el Señor dice que mañana te vas a morir. ¿Cómo mañana? Yo ahí mismo, ¿qué hago yo, hermano? Tal vez hago lo mismo que hizo este hombre. Se arrodilló: el Señor, yo que me voy a morir a estas horas. Yo, Señor, te he servido, tengo mucho que hacer. Yo no me quiero morir todavía. Y entonces dice la Biblia que vino palabra a Jehová, de Jehová a Isaías, y le dijo: ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración. Aleluya. Amén. Eso es lo que uno quiere, que el Señor le oiga la oración. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Cómo así? Maravilloso. Pero también uno empezar a contar: van 14, van 13, van... ay, otra vez, qué problema. Pero de todas maneras el Señor le oyó la oración, le vio las lágrimas y le añadió 15 años. Amén. O sea que ya el problema estaba solucionado, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero mire el verso 21. Mire el verso 21. El Señor ya le dijo que le iba a añadir 15 años. Pero mire lo que le mandó a hacer. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. ¿Cómo la ve? O sea, el Señor no le quitó la vida, como le dijo. Le añadió 15 años más. Pero luego, ¿qué le dijo? Hagan un emplasto, vayan donde un yerbatero. Pues yerbatero en el buen sentido de la palabra. ¿Aquí hay yerbateros o no hay yerbateros? Lo que no hay es hechiceros. Pero ¿quién no usa aquí hierbas? Yo tomo aromáticas. O sea que uno sí puede ser yerbatero de los buenos. Usted es de Segovia. Son de Segovia. Hay poder. Las dos son de Segovia. Señor, hay poder. No, mentiras, hermano. Las hierbas son buenas. Lo que es malo son los conjuros y los hechizos. Pero todos tomamos hierbas y son buenas, las aromáticas. Y aquí le dijeron: haga una masa de higos, un emplasto. ¿Y a dónde se lo ponen? En la llaga. Alguien dirá: ¿y para qué? Si ya el Señor le había alargado la vida. Pero de pronto era que iba a tener 15 años de vida con una llaga en un pie. Entonces la llaga, el Señor, ¿por qué no se la sanó? ¿Qué va a saber uno? No le sanó la llaga, pero le alargó la vida, pero le dijo cómo le sanaba la llaga. Así que no había ningún problema. Otro ejemplo, hermano, hay creyentes que son enemigos del ejercicio físico. Por ejemplo, ahorita que estaban dando aquí un anuncio que iban a orar a las 5 de la mañana y a las 6 se van a jugar fútbol. ¿Cómo le parece? Qué belleza. Estábamos los dos pastores aquí hablando y criticando. ¿Cómo le parece que a las 5 de la mañana van a orar y a las 6 se van a ir a jugar fútbol? Habiendo empezado por el Espíritu, van a acabar en la carne. Y hay cristianos que son enemigos del ejercicio físico. Y no debe ser así. No debe ser así. Primera Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal
para poco es provechoso. Ni modo, usted no es pastor y usted va a dejar que estos muchachos vayan a jugar fútbol. Claro que vayan, ¿cómo les voy a impedir? A mí es porque no me llevan, porque les da miedo que yo les dé clase allá. Pero de todas maneras, hermano, que vayan y hagan ejercicio. Yo mismo hago mi ejercicio físico. Entonces, ¿qué es que el ejercicio físico es malo? No es malo. Se puede hacer, se puede hacer. Entonces, hermano, para ir concretando, capítulo 5 de Santiago, les voy a gastar otros 5 minuticos más. Santiago capítulo 5, verso 13, dice: ¿sufre alguno entre vosotros? Haga oración para que reciba gracia y fortaleza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vamos a ver qué pasa, verso 15. Escuche que aquí está importante. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y mire el otro efecto que hace, porque aquí son dos cosas. Y no solamente la oración le sana la enfermedad, sino que dice: el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es que ahí es donde está el tema, que eso uno nunca lo ha visto así. Uno siempre cree que uno ora por un enfermo y se sana el cuerpo. No, el alma también se le sana. Así que el tema es bien interesante. Entonces, sí hay relación entre la enfermedad y el creyente. Y la enfermedad es básicamente pues la forma en que Dios nos disciplina. Ahora, hay un texto en Tercera de Juan, el versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. ¿No lo han encontrado? Tercera de Juan, el versículo 2. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire cómo el escritor también compara la vida espiritual con la vida física. Amén, mírelo ahí. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y aquí dice que tengas salud, o sea, en el aspecto físico, pero también cómo prospera tu alma. Y acuérdese de primera a los Tesalonicenses 5:23, que lo hemos dicho muchas veces estos días, en donde dice claramente que nuestro Dios nos debe santificar por completo. ¿Y qué es la santificación por completo? Nos santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. Y así como el Señor quiere que el espíritu y el alma estén guardados irreprensibles, también nuestro cuerpo. Es decir, hermano, la enfermedad no es compatible con la voluntad de Dios. Si usted o yo estamos enfermos o nos enfermemos algún día, esa enfermedad no está en la voluntad de Dios. No, Dios lo que quiere es que usted y yo estemos sanos, tanto en el alma como en el cuerpo. Por allá un leproso se le acercó y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Así que cuando usted se enferme de su cuerpo, sepa que el Señor lo quiere sanar. Por allá la suegra de Pedro se enfermó y le dio fiebre, la famosa calentura, esa fiebre, y el Señor también la sanó. Amén. El apóstol Pablo, pero aquí viene otra cosa. Y si el Señor no quiere sanarme, ¿qué?
No hay problema, ¿qué vamos a hacer? El apóstol Pablo estaba con una situación, un aguijón, y por eso decíamos que esto lo produce el diablo. Vamos a mirarlo para que usted quede claro. Segunda a los Corintios 12, el versículo 7. Mire cómo dice aquí que la enfermedad que Pablo tenía era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Mire, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón en la carne es una enfermedad. Algunos dicen que era un problema de los ojos, que Pablo no veía bien. Pero ¿a quién le atribuye Pablo esa enfermedad que tenía? ¿A Dios o a quién? A Satanás. Dice que ese aguijón era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. ¿Para qué? Para que no se exaltase sobremanera. Entonces, hermano, así es. ¿Quién enfermó a Job? Satanás. Satanás fue el que lo enfermó. Entonces la enfermedad no la produce Dios. La enfermedad es del diablo. Es del diablo. La Biblia dice que el diablo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Entonces, si el diablo tiene poder para matar, también tiene poder para enfermar. Así que una enfermedad puede ser puesta por el diablo. Y ahí es donde Dios puede actuar. Ahora, la enfermedad, ¿yo la acepto o la rechazo? Si es de Dios que me está disciplinando con ella, yo la acepto. Pero si la enfermedad es del diablo, yo tengo que rechazarla en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué Dios no quita la enfermedad cuando no hay necesidad de que los creyentes se enfermen? Bueno, hermano, Dios actúa también de acuerdo a nuestra fe. Muchas veces la sanidad no opera porque el enfermo no tiene fe para ser sanado. Y también hay que tener fe para ser sanado. Por allá hubo uno que vino hablando del centurión y demás. Amén. Le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado, el criado del centurión, fue sanado en aquella misma hora. Hay algunos hermanos enfermos que están todavía enfermos porque no reclaman las promesas de Dios. Hay hermanos que se enferman y no le oran a Dios para que Dios los sane. Y no reclaman las promesas de Dios. Así que, hermano, yo lo invito a que cuando se enferme, reclámele a Dios. Amén. Reclámele a Dios y dígale: Señor, yo necesito un cuerpo sano para servirte, para agradarte a ti. Y tú en la cruz del Calvario llevaste mi pecado y mi enfermedad. Así que yo me postro aquí para que tú me sanes. Y llame a los ancianos de la iglesia y ellos van y oran por usted, y usted será sano en el nombre de Jesucristo. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Alabado sea Dios. Pónganse de pies y vamos a mirar el último texto en Éxodo 15:26. Déjeme decirle que la obediencia a Dios es clave para la sanidad. No sé si vaya a decirle algo muy fuerte, pero si usted no vive una vida agradable a Dios, o mejor dicho, si usted no es obediente con Dios, no debiera pedirle que lo sane. Porque uno recoge lo que siembra. Yo no puedo ir a mi casa a pedirle a mi esposa que me sirva el almuerzo
cuando yo no llevo mercado para la casa. Yo tengo que llevar para la casa, para que me hagan el almuerzo en mi casa. Usted sabe que Dios lo sana, pero usted tiene que ser un hijo de Dios fiel, porque el Señor dijo: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Usted tiene que ser fiel para reclamar las promesas. Yo no soy fiel, entonces no debo pedir oración para que Él me sane. Yo tengo que arreglar primero mi problema espiritual con Dios. Mire Éxodo 15, 26. Le dijo el Señor a Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. A ver, ayúdeme a leer la promesa. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¡Aleluya!